Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, toca continuar la serie de ejércitos de la antigüedad, tratando el conglomerado militar de los terroríficos hunos que asolaron Europa durante la tardoantigüedad. Pues bien, ¿qué sabemos de los hunos? Los hunos aparecieron por primera vez a finales del siglo IV, cuando atacaron a las tribus bárbaras que vivían al norte y al oeste del Danubio. Estos bárbaros cruzaron el río y atacaron el Imperio Romano. Trajeron consigo un estilo de guerra que no era del todo desconocido ni para los bárbaros ni para los romanos, aunque ninguno de los dos lo había visto a tan gran escala. Esta descripción de los hunos, también de la pluma de Amiano Marcelino, distorsiona un poco lo que es realidad y ficción sobre los hunos, pero muestra la curiosidad del pueblo romano hacia estos guerreros. Están mal preparados para luchar a pie y permanecen pegados a sus caballos, bestias resistentes pero feas sobre las que se sientan como mujeres para realizar sus tareas cotidianas, comprar o vender, comer o beber, todo lo hacen de día y de noche a caballo, e incluso se inclinan hacia adelante sobre los estrechos cuellos de sus bestias para disfrutar de un sueño profundo y soñador. Cuando tienen que debatir algún asunto importante, dirigen su conferencia en la misma postura. A veces luchan retando a sus enemigos a un combate individual, pero cuando entran en combate y avanzan en manada, profiriendo sus diversos gritos de guerra. Como están poco equipados y sus movimientos son muy bruscos, pueden dispersarse deliberadamente y galopar al azar, infligiendo tremendas amenazas. Esto que acabo de leer es un extracto de la obra de Amiano Marcelino. Pues bien, al principio, los romanos contrataron a los hunos para que les ayudaran a combatir a otras tribus bárbaras que habían atacado sus fronteras. A medida que los hunos se convirtieron en una presencia más permanente en el imperio, los romanos, que antes habían sido incapaces de hacer frente a la velocidad de las invasiones bárbaras, seguían manteniendo el equilibrio de poder en la frontera, aunque este equilibrio se alejaba de ellos. Esto, a su vez, creó una unidad nunca vista entre los visigodos, ostrogodos, vándalos y otros bárbaros para sobrevivir contra estos dos potentes enemigos, romanos y hunos. Contentos al principio con permanecer en las fronteras del antiguo imperio, los bárbaros penetraron cada vez más en territorio romano hasta ocupar el sur de la Galia, España y el norte de África. Sin embargo, incluso antes de que se produjeran estas migraciones finales, en torno al año 405, un gran grupo de hunos, quizás la mayoría de ellos, había dado la espalda a los romanos y comenzó a luchar tanto contra el imperio oriental como contra el occidental. Así pues, muy pronto en la historia de la Alta Edad Media, tanto los bárbaros como los romanos sintieron toda la fuerza del método de los hunos para librar guerras, ya que luchaban de forma muy diferente a estos bárbaros germánicos o a los romanos. Obviamente, parte de esta diferencia radicaba en su actitud, ya que se dice que los hunos luchaban con una confianza y una ferocidad que rara vez se había visto en los soldados antes de esta época. Ciertamente, si Vegecio está en lo cierto, los romanos carecían de ella. Parte de la diferencia también era atribuible al entrenamiento y la disciplina de los hunos. Eran capaces de realizar maniobras militares en el campo de batalla con una velocidad y destreza que solo podían provenir de años de estar a caballo, una característica que Amiano les da en su descripción anterior. Sin embargo, una de las principales razones de la diferencia en el arte de la guerra de los hunos y de los bárbaros o romanos era el uso del arquero a caballo como componente principal de su estrategia y táctica. Pero, ¿qué era lo que hacía a los hunos imbatibles? Pues bien, los hunos utilizaban caballería ligera, todos ellos portando arcos compuestos y algunos también lanzas y espadas. Existe incluso una leyenda sobre una espada sagrada una. Esta caballería casi siempre actuaba como arqueros a caballos, como dijimos antes. No cabalgaban directamente hacia una fuerza contraria con una carga, sino que cabalgaban a su alrededor, disparando a su paso. El escritor contemporáneo Claudiano describe esta táctica. Su doble naturaleza no encajaba mejor con la de los centauros gemelos que con la de los caballos que formaban parte de ellos. Desordenados, pero de una rapidez increíble, a menudo vuelven al combate cuando menos se les espera. Estos soldados eran especialmente hábiles, capaces de disparar sus arcos con gran precisión desde ambos lados de sus caballos a todo galope. También podían disparar por la parte trasera de sus caballos para protegerse a sí mismos y a sus compañeros mientras se retiraban de un ataque o en caso de retirada. Sus arcos no eran demasiado potentes, desde luego no comparados con los arcos que portaban los soldados bizantinos a pie o los arqueros montados posteriores. Parece que no eran capaces de disparar
una flecha capaz de penetrar la armadura de sus oponentes, aunque contra enemigos sin armadura o partes desprotegidas de soldados acorazados, sus flechas de púas podían ser devastadoras. Los hunos solo utilizaban a la infantería como auxiliar. A pesar de la opinión popular contemporánea y moderna de que los arqueros a caballo de los hunos no llevaban armadura, actualmente se cree que sí la llevaban durante los enfrentamientos en el campo de batalla. Sin embargo, los hunos preferían las armaduras de escamas o laminares y no la cota de malla más pesada que se fue imponiendo a lo largo de los siglos IV y V. Esta preferencia se constataba en varios documentos de la época. Es comentada por varios escritores romanos tardíos que parecen sorprendidos por ello, tal vez indicando que la armadura de escamas no se consideraba tan protectora como la cota de malla en aquella época, o quizás creían que los hunos deberían haber podido permitirse las cotas de mallas. Una respuesta más sencilla podía ser que esta cota estaba más de moda entre los romanos que la armadura de escamas, pero lo contrario sucedía con los hunos. Otro autor también describe a un huno que no llevaba mangas en su armadura de escama, lo que provocó cierta sorpresa. Esto podría indicar una tendencia general, especialmente entre los arqueros a caballo, que pensaban que el peso y el volumen de la armadura les impedía disparar sus arcos con precisión. Sin duda, los hunos usaban armaduras de escamas o sin mangas. Una vez más, no había estandarización. ¿Y qué pensaban las fuentes contemporáneas de la caballería huna? A juzgar por sus comentarios anteriores, Ammiano Marcelino no tenía una buena opinión de la belleza de los caballos hunos, ya que decía que eran deformes, aunque parece que tenían mayor estima a sus habilidades, ya que los calificaba de robustos. De su declaración se desprende claramente que sus propietarios valoraban mucho a sus caballos, más conocidos como ponis esteparios. Aparte de los caballos, los hunos tenían unos estándares de belleza extremos para sí mismos. Aunque se sabe poco de los caballos que montaban otras tribus bárbaras que lucharon en estas guerras de principios de la Edad Media o de la tardoantigüedad, se sabe mucho más sobre los caballos hunos, especialmente que eran ligeros, bajos y rápidos. También podían recorrer largas distancias sin cansarse, aunque Ammiano señala en otra parte de su relato que la mayoría de los soldados de caballería hunos viajaban con varios caballos en tiempos de guerra, cambiando de montura con frecuencia para conservar la fuerza de sus caballos. Además, estos caballos de los hunos solían ser yeguas, ya que su leche podía mantener la vida del guerrero en campaña si era necesario. Las yeguas también son más fáciles de controlar que los sementales, y tenían una altura media de 127 centímetros y podían ser ordeñadas de 4 a 5 veces al día, proporcionando 50 gramos de leche en cada ocasión. Pero ¿cómo desaparecieron estos hunos? Pues tras la derrota del rey huno Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos contra los romanos y visigodos comandados por el general Aecio, su fuerza empezó a caer rápidamente. Este líder militar bárbaro es el más temido de todos los que asolaron Roma. Se había visto obligado a dar marcha atrás en una invasión de tierras extranjeras, prácticamente la primera vez que le ocurría algo así a un ejército huno desde el año 405. Atila intentó reagruparse en Hungría, pero incluso después de haberlo hecho, cuando dirigió su ejército hacia el sur, hacia Italia, no pudo recuperar su antiguo estatus militar. Su ejército, obstaculizado más por las enfermedades que por las fuerzas romanas, se vio obligado a dar marcha atrás una vez más. Atila tampoco viviría mucho más. Murió en el 453, tras una noche de borrachera y juerga, informa Jordanes, un historiador de la época. Atila era un hombre cuyos excesos en la vida, más que cualquier actividad militar, provocarían su muerte prematura. A la muerte de Atila siguió una guerra civil entre estos hunos, en la que sus dos hijos se disputaron el liderazgo de la tribu. Los pueblos anteriormente sometidos a los hunos, tanto bárbaros como romanos, se aprovecharon de esta agitación y el ahora extremadamente debilitado ejército huno no pudo hacer nada en respuesta. A finales de la década siguiente, los hunos habían comenzado a retirarse de Europa de vuelta a las estepas. Algunos permanecieron en lo que más tarde se llamaría Hungría, pero los que lo hicieron se vieron obligados a pedir protección a sus antiguos enemigos contra los invasores de sus tierras. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte y eso, nos vemos en la próxima.